La empleada humilde saluda al millonario árabe en secreto. Un giro impactante en la recepción, en el corazón resplandeciente de Dubái, donde los rascacielos se elevan como torres de cristal y oro. Laila se perdía diariamente entre el lujo desmedido que la rodeaba. Una simple joven de sonrisa tímida, pasaba sus días en la recepción de un hotel 5 estrellas, atendiendo a una clientela opulenta que navegaba entre joyas y trajes de diseñador. El aroma a perfume caro y la risa contagiosa de los huéspedes contrastaban con su modesta realidad, donde la lucha diaria por llevar el pan a su hogar era un constante recordatorio de su humildad. Laila conocía cada rincón del lugar, desde la sutil iluminación que caía como un manto dorado sobre mármoles pulidos, hasta los ecos de conversaciones sobre negocios y dilemas que se susurraban en los lujosos salones. Sin embargo, a pesar de la belleza que la rodeaba, su corazón anhelaba algo más, la esperanza de un futuro mejor, un destino que trascendiera las 4 paredes de su sufrida existencia. Un día, mientras servía café a un grupo de influyentes, un murmullo recorrió la sala. El ambiente electrificado se tornó en un silencio que congeló el aire. El millonario árabe conocido por sus tratos enigmáticos y su poder intimidante apareció en la entrada. Su sola presencia arrastró miradas cautivas, pero a Laila le pareció como si el tiempo se detuviera. Fue en ese preciso instante, lejos de las cámaras y las miradas curiosas, cuando el destino le tendió una trampa, sin esperarlo. Sus manos temblorosas lo saludaron, un simple gesto que envió un escalofrío por su espalda. Zayed la miró, sus ojos oscuros profundos como un abismo, cargados de secretos y pasiones ocultas. Una chispa de conexión emergió entre ellos, como un susurro apenas audible en medio del bullicio. Laila sintió una mezcla de miedo y curiosidad, y en su corazón una pregunta latía con fuerza. ¿Quién era realmente este hombre que parecía llevar todo el peso del mundo en sus hombros? Pronto, Laila se daría cuenta de que su encuentro no sería un simple saludo en la oscuridad. Detrás de la fachada brillante y carismática de Zayed se escondían sombras que acechaban su imperio familiar. Un pasado peligroso que amenazaba con desmoronarlo todo. Mientras Laila comenzaba a descubrir pistas de una promesa incumplida que los unía de maneras que jamás había imaginado, la tensión se palpaba en el ambiente. Las mujeres de la alta sociedad murmuraban, y los hombres se miraban de reojo, atentos a lo inesperado. La situación se tornó aún más compleja cuando un antagonista, cercano a Zayed, comenzó a rondar. La presión aumentaba. Un juego de lealtades y traiciones se desataba. Laila se sentía atrapada entre su trabajo y el latir acelerado de su corazón. Con cada nuevo encuentro, la conexión se volvía más intensa, más peligrosa, poniendo en riesgo su empleo, y quizás, incluso su libertad. La historia no se cerraba. Un giro, un secreto y un futuro incierto amenazaban con cambiarlo todo. Justo cuando Laila pensaba que había encontrado su lugar, el eco de aquel saludo lleno de sombras la perseguía. ¿Realmente sería el inicio de su caída o una oportunidad para redimirse? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Laila estaba atrapada en un torbellino de emociones. La conexión que había sentido con Zayed se intensificaba con cada encuentro, cada mirada furtiva. Pero detrás de esa chispa, la realidad se tornaba más oscura. Mientras organizaba las llaves en la recepción, el eco de un grito desgarrador la llevó a un rincón lejano del hotel. Se asomó con cautela. Allí, en la lujosa sala de conferencias, un grupo de hombres armados había irrumpido. El miedo envolvió el aire. Los huéspedes se agachaban, murmurando, temblando de pánico. Entonces lo vio. Zayed, con el rostro pálido y la mirada fija en un hombre de pie en el centro, apuntándole con una pistola. La tensión era palpable. Laila sintió un nudo en el estómago. Todo había cambiado en un instante. «Suéltalo, Zayed.
No tienes idea de lo que estás haciendo. La voz del asaltante era fulminante, una mezcla de rabia y desesperación. Zayed se mantenía firme, pero su mirada traicionaba una tormenta de emociones. Layla se preguntó qué secretos lo llevaban a estar allí, con su vida en juego. El tiempo se detuvo. Unos segundos se alargaron como horas. El silencio era ensordecedor. Layla podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Su mente corría. ¿Cómo podía ayudar? ¿Qué significaba esto para ella, para Zayed? De pronto el hombre armado se volvió hacia ella con ojos llenos de odio. ¿Quién es ella? ¿Zayed? ¿Una amante? ¿Una distracción? La acusación taladró el aire, y Layla sintió su rostro arder. Se dio cuenta de que su vida, su lucha por un futuro diferente, estaba demasiado entrelazada con la de él. Todo lo que había soñado se desmoronaba en un instante. Zayed parecía querer protegerla, pero ella estaba atrapada entre su deseo de ayudar y el miedo de que eso significara la muerte. «No es lo que piensas», gritó Zayed, pero el angustiante giro de los acontecimientos apenas acababa de comenzar. En un movimiento veloz, el asaltante dirigió su revólver hacia Zayed para intensificar la amenaza. «Este es un juego peligroso, amigo. ¿Sabes lo que le pasará a quienes hacen tratos con mi familia?» Las palabras resonaron como un trueno en el pecho de Layla. Todo se reducía a eso, un juego mortal, y ella era una pieza en el tablero. La calma que había disfrutado en su rutina diaria se evaporó. De repente, Layla escuchó un disparo. El sonido fue estruendoso. Hizo eco en sus oídos como un latido desesperado. Tiempo se detuvo. Un instante de horror y un grito ahogado resonaron en la sala. Zayed se desplomó, el impacto de la bala visible en su pecho. El mundo de Layla se desvaneció. El hotel de lujo, los rascacielos, la vida de ensueño en Dubái, todo se convirtió en un caos abrumador. Ella corría hacia él, pero sus pasos eran pesados, sumidos en una mezcla de terror y desesperación. No podía aceptar que todo hubiera terminado así. Las miradas de los demás huéspedes estaban fijas en ella, una multitud paralizada. Susurros llenaban el aire. «Está bien, llame a una ambulancia», gritaban. Pero Layla solo podía concentrarse en Zayed, en el brillo en sus ojos que empezaba a apagarse. «Layla», murmuró él, su voz apenas un susurro. «No te acerques». Sus palabras eran débiles, pero el terror en su mirada le decía que había algo más, algo que ella aún no sabía. Con el corazón desgarrado, Layla se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre su mundo, sobre ella misma, se desmoronaba en un instante. La verdad estaba al borde de revelarse, y con ella, secretos que nadie había imaginado. ¿Quién era realmente Zayed? ¿Y qué revelaría este trágico giro de los acontecimientos? La pregunta se erguía, ominosa, mientras la vida se desvanecía entre sus manos. El mundo de Layla se volvió borroso. «Zayed», gritó, pero el sonido de su propia voz apenas rompió el silencio. Zayed, tendido en el suelo con el rostro pálido como el mármol, parecía más un sueño que una realidad. El grito de pánico de los huéspedes retumbaba en sus oídos, pero todo lo que podía ver era su rostro, su mirada. Se acercó con pasos temblorosos. El pánico le llenaba el pecho, como un peso que la arrastraba a la tierra. «Por favor, Zayed, aguanta», intentó gritar, pero las palabras salieron como un susurro. Su mano temblorosa buscó el teléfono en su bolsillo, y mientras lo levantaba, sintió las miradas de los otros sobre ella, el juicio, la sorpresa. No importaba, nada importaba, solo Zayed. El hombre que había disparado retrocedió, su expresión se tornó en una mezcla de odio y miedo. «No te acerques a él, hacía tiempo que esto tenía que pasar». Layla sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. ¿Qué significaba eso? El asaltante miraba a su alrededor, como buscando una salida. La tensión se intensificaba. Pero justo cuando Layla marcaba el número de emergencias, algo inesperado sucedió. Una puerta al fondo de la sala se abrió de par en par, y una figura imponente apareció. Era una mujer, vestida de negro, con una mirada helada y decidida. «Basta», dijo. Su voz resonó como un trueno. La tensión se cortó en el aire. Nadie se atrevió a mover un músculo. El hombre armado pareció vacilar. «¿Quién eres tú?»,
preguntó, confuso. La mujer sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Soy Maya, la que se ocupará de esto. Laila se congeló, sin poder pensar, sin poder gritar. ¿Era eso siquiera real? La escena era como sacada de una película. Zayed seguía en el suelo, debatiéndose entre la vida y la muerte. Laila sintió que el aire le faltaba. La mujer apuntó al atacante. Suéltalo, no te salvará. En un instante, la sala se llenó de murmullos. Los huéspedes comenzaron a chocar entre ellos, buscando refugio en cualquier rincón. La ansiedad se palpaba. Maya disparó. Fue un golpe seco, y el asaltante cayó al suelo. Su cuerpo se desplomó. El silencio volvió, pero el horror llenó la habitación. La gente comenzó a gritar, a correr. Laila sintió que el mundo se estaba desmoronando. Rápidamente se arrodilló junto a Zayed. Sus manos temblaban. Zayed, por favor, aguanta. Él la miró, los ojos llenos de dolor y confusión. Laila, yo no entiendo. ¿Qué está pasando? Un giro inesperado, palabras que dejaban claro que había más en juego. Maya se acercó, su mirada intensa. No puedes quedarte aquí, ellos vienen por Zayed. Laila sintió que el pánico le asfixiaba. ¿Quiénes vienen? ¿Qué está pasando? La mujer se agachó, su voz era urgente. Es un juego mucho más grande de lo que puedes imaginar. Zayed es un blanco, pero tú también lo eres. Debes escapar. Las palabras de Maya golpearon como un mazo. Laila miró a Zayed. Su corazón estaba a punto de romperse. No, no puede ser. No puedo dejarlo aquí. Zayed forzó una sonrisa débil. Ve, Laila, es por tu seguridad. No podía tragar el dolor de perderlo. De dejarlo allí. Pero la urgencia en la voz de Maya era clara. En ese momento, un sonido de pasos se escuchó en el pasillo. Tienen que irse ahora, insistió Maya, y Laila sintió que el tiempo se había detenido. Todo el hotel parecía temblar, pero su mundo se reducía a una elección. Quedarse y arriesgarlo todo, o huir y buscar una salida. Laila miró a Zayed por última vez, y en su corazón, un nudo se formó. Se levantó, preparada para correr, pero también sintiendo que un secreto oscuro acechaba entre ellos. «No te olvides de mí. Te necesito», gritó Zayed. Su voz resonaba con desesperación mientras ella se alejaba. Pero al mismo tiempo, una sombra cruzó su mente. ¿Qué secretos escondía Zayed? ¿Y qué haría ahora que? El destino había dado un giro tan devastador. La última mirada de Zayed parecía llenarse de promesas, pero cada promesa venía con su propio precio. Mientras enfilaba hacia la salida, la incertidumbre la envolvió. ¿Realmente se trataba de escapar o de enfrentarse a un futuro aún más oscuro, repleto de misterios que apenas empezaba a descubrir? La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco que retumbaba en su corazón. Laila escapó del caos del hotel, con el eco del disparo aún resonando en su mente. A medida que corría, las imágenes de Zayed, tendido en el suelo, la perseguían como sombras. La mujer que había rescatado la situación, Maya, la había instado a huir. «Ellos vienen, debes escapar», le había dicho en un susurro. Pero ahora, su corazón latía con fuerza en su pecho. Mientras se precipitaba hacia la salida, el aire parecía espeso, como si el mundo se hubiera detenido. La lluvia empezaba a caer y el cielo gris se mezclaba con su tormento interno. ¿Cómo podía dejar atrás a Zayed, herido y solitario? Y más importante, ¿qué significaba este giro en su vida? De repente, en la esquina de la calle, se encontró con un coche negro. Las ventanas estaban polarizadas, pero la puerta del pasajero se abrió. Era Maya, su mirada firme y decidida. «¡Rápido! ¡Sube!», gritó. Laila dudó un segundo, pero luego se lanzó dentro del vehículo, el miedo apretándole la garganta. Maya no perdió tiempo. No hay mucho que explicar. Esto es más grande de lo que imaginas. Mientras el motor rugía, Laila sintió que la adrenalina hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué estaban allí? «Zayed necesita ayuda», exclamó sin poder contenerse. Maya se volvió hacia ella, su expresión era seria. «Zayed no es quien crees. Su familia tiene enemigos, y tú te has convertido en un objetivo. Si no escapamos, ambos estaremos en peligro». Laila se quedó perpleja. ¿Qué significaba eso? ¿Enemigos? ¿Por qué yo? Solo soy una empleada en el hotel. Porque lo que has visto esta noche no se puede ignorar.
Él estaba involucrado en cosas que no entiendes. Pero su vida, la tuya, todo esto es mucho más complicado. Estas palabras se dan como un golpe en su estómago. ¿Sayed había estado involucrado en algo ilegal? ¿Todo había sido una fachada? En ese momento un coche negro se alineó detrás de ellos, acelerando. Layla giró la cabeza y vio las luces brillantes. Maya, están detrás de nosotros. El vehículo desconocido comenzó a acercarse rápidamente, con su motor rugiendo como una bestia enfurecida. Maya tomó el volante con ambas manos. Su rostro estaba rígido. No podemos permitir que nos atrapen. Con un giro brusco tomó una calle lateral, y el coche se deslizó entre sombras y luces de neón. ¿Qué haces? Te van a alcanzar, gritó Layla, con el terror aumentando en su pecho. Justo cuando pensaban que habían ganado algo de distancia, el vehículo se desvió y apareció frente a ellas, impidiéndoles el paso. «Detente», una voz resonó desde el otro coche. Layla se encogió, reconociendo el peligro que provenía de la inminente confrontación. Maya no se detuvo. «Soy Maya Karim. Tienen que salir del camino», gritó, pero su tono estaba lleno de determinación, casi desafiante. La situación se sentía como una película de acción, algo que se podía ver en la pantalla, no algo real. De repente, un destello de reconocimiento pasó por la mirada de los hombres del coche que bloquearon su camino. Uno de ellos se inclinó hacia la ventana y su voz se volvió más suave, casi afable. «Maya, no esperaba verte aquí. ¿Es ella, la chica que debe estar con Sayed?» El corazón de Layla se detuvo por un momento. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué sabían ellos sobre ella? Sin previo aviso, uno de los hombres salió del coche, acercándose al de Maya. «Tienes que entregarla. No hay otra opción». Los ojos de Maya chisporroteaban con rabia y desafío. «No, ella no es parte de esto». Pero Layla sintió que el mundo se desmoronaba. Su vida había pasado de ser un sueño lleno de promesas a convertirse en una pesadilla. Maya giró la cabeza hacia ella, un destello de angustia cruzó su rostro. «Layla, confía en mí. Te prometo que hay más en juego aquí de lo que puedes imaginar. Aún en medio del caos». Esas palabras resonaron en su mente. ¿Cuánto de lo que creía saber era cierto? ¿Y qué secretos? Situación se tornó más tensa. El tiempo parecía detenerse mientras Layla se preguntaba si podría salir de esto. ¿Sería esta la última decisión que tomaría en su vida? Con una mezcla de miedo y determinación, la historia que había comenzado en la recepción del hotel estaba a punto de dar un giro que la cambiaría para siempre. La tensión en el aire era casi tangible. Los hombres del coche se habían acercado, con una mezcla de desafío y una amenaza apenas oculta. «Tienen que entregarla». Las palabras resonaban en la mente de Layla mientras su corazón latía descontrolado. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, una figura familiar apareció detrás de los hombres armados. Era Farid, uno de los más cercanos aliados de Sayed, a quien Layla había visto en varias ocasiones en el hotel. Pero lo que la sorprendió no fue su presencia, sino la mirada de determinación que llevaba. «Layla», gritó, aunque su voz era dura, el tono tenía una intensidad que la atravesó. «Vete de aquí». Antes de que pudiera reaccionar, él se lanzó hacia los hombres, interponiéndose entre ellos y el coche. «Esto no te concierne, Farid», se burló uno de los hombres. Su tono agrio resonó en el silencio inquietante. «Sabes que no puedes protegerla». En un instante, un grito desgarrador rompió el tenso clima. Era de Layla. «No, deja de hacer esto». Sus piernas se movieron a la velocidad de la luz mientras veía a Farid luchar. Pero cuando pensaba que todo iba a desmoronarse, un giro inesperado ocurrió. Un destello metálico surcó el aire. Fue un disparo, pero no de los hombres del coche. El disparo provenía de un tercer automóvil que se había acercado a gran velocidad. La escena se transformó en caos. Un impacto atronador resonó mientras el coche de lejos se estampaba contra el auto que bloqueaba el paso de Maya y Layla. El golpe fue feroz y se escuchó un crujido ensordecedor. Al instante, los hombres arremetieron, intentando mantener el control, pero el nuevo vehículo había desatado un torbellino de confusión. Los ojos de Layla se abrieron como platos cuando del coche salió un hombre desconocido, vestido de traje, con una mirada fría y calculadora. «Maya, Layla, vamos, necesitamos irnos», dijo. Sus palabras eran rápidas y llenas de urgencia. Said, un antiguo amigo de Sayed, que, según se decía, había estado en el negocio familiar, pero que había desaparecido misteriosamente hace años.
Said, gritó Maya, pero el cambio en su tono era notable. Allí estaba persona importante en un juego que jamás creía que estuviera relacionado con ellos. No esperaba que volvieras. Esto se ha vuelto complicado. Esto es solo el comienzo, respondió Said, mientras dirigía su mirada hacia Layla, quien estaba paralizada. Su rostro reflejaba tanto miedo como esperanza. Las piezas del rompecabezas apenas comenzaban a encajar. Said había estado en la sombra, un actor clave en un drama familiar que había llevado a Said a esta situación mortal. Tú, Layla, estás en el epicentro de esta tormenta. Justo cuando Layla comenzó a procesar aquello, un movimiento inesperado surgió en La confusión. Un destello, un tiro más, un estruendo ensordecedor. Esta vez un grito más grave resonó. Era Farid. Había caído, querido, su rostro lleno de sorpresa y dolor. No, gritó Maya, pero el terror en la voz de Layla ahogó su grito. Todo se desmoronó. El ruido, el caos y la vida de Layla se desmoronaba a una velocidad arrebatadora. Ellos vienen por todos nosotros, murmuró Sajid con seriedad. Y tú eres más importante de lo que crees. Layla sintió el último aliento de esperanza hacer puñetazos en su pecho, al darse cuenta de que Sayed no era el único con secretos. Mientras el pánico llenaba el aire, todo cambió de golpe, revelando un laberinto de engaños en el que cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar. ¿Qué secretos escondía Sajid? ¿Por qué habían atacado a Farid? Las preguntas saturaron su mente, dejando un eco de incertidumbre. La verdad no solo era oscura, sino que era capaz de apuñalar corazones y romper la confianza de quienes creían que eran aliados. Layla miró a Maya y luego a Sajid. La lucha aún ardía en sus ojos, pero se preguntaba si había chance de supervivencia. El reloj corría y el futuro se tornaba más incierto con cada segundo. ¿Y Saed sobreviviría a esta noche oscura? Con cada momento que pasaba, el creciente giro la empujaba hacia un destino que nunca esperó enfrentar. Layla se quedó paralizada en el coche, atenazada entre el miedo y la urgencia de la situación. Cuando sintió la sacudida del disparo y vio a Farid caer al suelo, su corazón se detuvo. La sangre brotaba de la herida, dejando un rastro triste en el suelo pulido del hotel. «No, Farid», gritó, pero la voz se le ahogó en la garganta. Todo parecía un mal sueño del que no podía despertar. Maya al volante respiraba rápido, el pánico brillando en sus ojos. «Layla, tenemos que irnos ya». Mientras el caos se desataba a su alrededor, Layla sintió aturdida. Pero las imágenes de Sayed ocupaban su mente. ¿Qué le pasaría a él? De repente, el ruido del motor se tornó un rugido, y una figura apareció de un edificio cercano. Un hombre alto, de aspecto imponente, y con una mirada difícil de descifrar. «Atrapadlas», ordenó, señalando a Maya y Layla. Era un crooner del poder, con un aire que prometía enemigos y aliados entrelazados en un juego mayor. Las dos mujeres miraron a Sajid, pero antes de que pudieran hacer algo, el coche de la figura desconocida se lanzó hacia ellas, cerrando el paso. Maya giró el volante y dio un acelerón, pero el otro coche se lanzó en su búsqueda. Todo se volvía más intenso. Las luces del tráfico se mezclaban, creando un espectáculo casi surrealista. Mientras Maya maniobraba entre coches, Layla sintió que la adrenalina comenzaba a subir. No se trataba solo de escapar, sino de entender lo que sucedía. «¿Quién es ese, Maya? No puede ser alguien bueno», preguntó, intentando calmar su mente desbordada. Maya la miró con seriedad. «Es un tipo de la familia, de Sayed. Quieren asegurarse de que no hablemos sobre lo que hemos visto. Tienen intereses mucho más oscuros». La revelación la golpeó. Sayed estaba en una red de corrupción, y ella era parte de todo esto. De pronto, la pregunta de su vida se convirtió en otra. ¿Podía confiar en Sayed? Un escalofrío la recorrió al pensarlo. Justo cuando la persecución parecía interminable, un estruendo resonó. El vehículo que las perseguía se detuvo de golpe. Un hombre salió de él y comenzó a disparar. El reflejo de los disparos iluminó la noche, creando siluetas temblorosas a su alrededor. Maya giró el coche y logró escapar por una calle estrecha, pero el peligro estaba lejos de desistir. Si es verdad lo que dices sobre Sayed, esto no acaba aquí. Necesitamos pruebas. Quien lo quiera muerto no se detendrá fácilmente. Las palabras de Maya eran como un jarro de agua fría. Layla no tenía la cabeza clara porque el dolor por Farid la invadía. Pero había algo más en juego que una vida. Había secretos que necesitaban salir a la luz. ¿Qué tal si Sayed tiene algo? Algo que nos salve a ambas.
Con cada kilómetro que recorrían, la confusión se transformaba en determinación. Un auto se detuvo junto a ellas, casi calcando la ruta. Layla vio a un policía dentro, con un semblante decidido. «Vengan aquí, rápido», dijo, gesticulando frenéticamente. Maya detuvo el coche y ambas mujeres se bajaron. «¿Qué pasa?», preguntó Layla, todavía temblando. La presión de la noche era abrumadora. El aire se sentía pesado y sucio, como si el mundo entero estuviera contaminado por la oscuridad. El policía se acercó, casi en un susurro. «¿Ustedes son las que conocen a Zayed? Hay algo que deben saber». Su mirada reflejaba preocupación. «No es lo que parece. Hay un secreto detrás de su familia que podría cambiarlo todo». Justo en ese momento, una explosión se escuchó a lo lejos, como un trueno que partía la noche, y anunciaba algo que venía tras ellos. Layla sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué secreto?», preguntó, cada palabra cortada en su garganta. El policía miró por encima del hombro, como si alguien pudiera estar escuchando. «No puedo decir más aquí. Necesitan venir conmigo». Aire, y Layla sintió que el suelo comenzaba a temblar. ¿Podía confiar en él? La pregunta dejaba una sombra de duda. El aire estaba cargado de pánico y la tormenta de secretos estaba a punto de desatarse de nuevo. Mientras el caos se desataba, la preocupación por Zayed crecía como una erupción volcánica dentro de ella. ¿Qué tan profundo estaban ellos en esa oscuridad? Layla solo pudo mirar a Maya, encontrando en su mirada la misma incertidumbre. El camino se bifurcaba ante ellas, y cada decisión las llevaba más lejos de un final seguro. La verdad estaba a un paso, pero ¿a qué costo? Echaría una moneda al aire, incierta de su rumbo. La tensión en el aire era casi palpable. Layla se quedó paralizada en el coche, mirando al policía con desconfianza. Maya estaba a su lado, agarrando el volante con tanta fuerza que sus manos estaban blancas. «¿Qué secreto?», preguntó Layla, sintiendo que el peso de la incertidumbre la aplastaba. «Lo que Zayed está involucrado no es solo un juego de poder. Hay cosas más oscuras, conexiones que no puedes imaginar», dijo el policía, su voz saturada de urgencia. «Su familia ha hecho tratos sucios, y tú has visto más de lo que deberían permitir. Tienes que venir conmigo antes de que lo lamentemos». Todo en Layla quería confiar en él, porque eso significaba esperanza. Pero en su interior, una voz le decía que estaba atrapada en una telaraña de secretos. «Y Farid, él está herido», gritó, mirando hacia donde el cuerpo de Farid yacía en el suelo, gris y quieto. «Ahora no es el momento», estalló Maya. «Si no nos movemos todos estaremos en peligro. Este lugar no es seguro». Con esa frase, una explosión resonó a lo lejos, y el sonido reverberó como un eco aterrador, robándoles el aliento. El policía hizo un ademán a Maya. «Arranca, necesitamos salir de aquí ahora». Y con las agujas del miedo apretando su pecho, Maya encendió el motor. Se lanzaron en una dirección alejada del caos, pero el ángulo de la calle les hizo perder la noción de dónde estaban. «¿A dónde vamos?», preguntó Layla, todavía aturdida. La lluvia comenzó a caer, y el clima parecía responder a su tormento interior. Las luces de la ciudad se desdibujaban entre las gotas, convirtiéndose en borrones de color. «Primero, necesito asegurarte que estés a salvo». «Lo que pasa es más grande de lo que imaginas», contestó el policía dejando entrever un cansancio en su rostro. Pero justo cuando pensaban que por fin podrían encontrar algo de seguridad, el coche de atrás apareció. Con su motor rugiente, el vehículo negro empezó a ganarle terreno. «Maya, acelera», gritó Layla, el terror sellando su voz. Maya pisó el acelerador, pero el coche de los persiguen parecía imparable. Cerraron la distancia y Layla, temblando, vio cómo la figura del conductor la reconocía. «No, ellos», murmuró, el horror expandiéndose en su pecho. «¿Quiénes son?», preguntó Maya sin apartar la vista, manteniendo la calma, pero Layla notó la inseguridad en su tono. «No lo sé, pero parece que...» «¿Saben que estamos aquí?». El mundo exterior se volvió una mezcla desordenada de luces y sonidos, y de repente, el coche de los persiguen empezó a disparar. «Agáchate», gritó Layla metiéndose en su asiento. Las balas impactaron en el coche, haciendo vibrar la chapa como si fueran truenos. El pánico estalló dentro de ella. «No puedo detenerme», dijo Maya, resoluta, pero con el miedo brillando en sus ojos. Layla sintió que un nuevo miedo se apoderaba de ella. ¿Por qué estaban atacándolas? ¿Qué secretos sobre Zayed eran verdaderamente capaces de descubrir? Era una carrera mortal, y Zayed tenía que estar en algún lugar, en problemas, como ella. De repente una explosión cercana hizo que el automóvil se balanceara en la carretera.
La explosión fue tan poderosa que el coche de los atacantes perdió el control y se salió de la carretera, chocando contra un poste. Maya, aprovechando la oportunidad, giró bruscamente y aceleró en la dirección opuesta. ¿Qué fue eso?, preguntó Layla, sintiendo cómo su corazón palpitaba con fuerza. Maya no respondió. Su mirada estaba fija al frente, pero Layla podía ver la tensión en su mandíbula. De nuevo el miedo creció en su interior. Algo no estaba bien, como si la propia ciudad se hubiera alzado en su contra. La lluvia arreciaba, y algo en el aire les decía que se acercaban a un punto de no retorno. En un instante, un nuevo coche apareció, esta vez más cerca, haciendo que se detuvieran en seco. «No se muevan», gritó un hombre desde el asiento del conductor. Layla sintió su corazón hundirse. Al menos 5 hombres armados salieron del vehículo, rodeándolas. El hombre al volante era familiar. «Zayed», Layla gritó, pero su desesperación se vio eclipsada por lo inesperado. La mirada de Zayed estaba vacía, como si no la viera. «No tengo tiempo para esto», dijo con un tono helado que hizo que Layla sintiera un escalofrío profundo. «¿Qué está pasando?», gritó Maya, y Layla, confundida, se dio cuenta de que la situación había cambiado drásticamente. Zayed, el hombre por quien había sentido algo especial, parecía ser alguien completamente distinto. En un giro brutal, la verdad comenzó a desenredarse ante sus ojos. «No deberías haberlo visto», murmuró Zayed con voz fría, haciendo eco de un secreto oculto, más oscuro de lo que jamás imaginó. «Layla, corre», dijo Maya, empujándola hacia la salida del coche. Pero antes de que pudiera reaccionar, Zayed levantó su mirada. La oscuridad en sus ojos reflejaba un mundo que Layla nunca había comprendido. La oportunidad de escapar se desvanecía, y en su corazón, Layla sintió que una verdad devastadora se escondía detrás de la ominosa declaración de Zayed. ¿Era él el verdadero enemigo? ¿En qué punto se había convertido esto en una pesadilla? ¿Qué secretos la habían llevado aquí? Cada decisión las llevaría a un nuevo nivel de peligro, y el camino adelante estaba trazado con sombras. ¿Podría confiarlos? ¿Y qué pasaría con Zayed? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras su mundo parecía desmoronarse una vez más. Layla se quedó helada en el asiento del coche, mirando a Zayed con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La oscuridad en sus ojos era abrumadora. «No tengo tiempo para esto», repitió, como si esas palabras fueran un mantra. Maya, a su lado, apretó el volante. Su expresión pasó de la valentía al pánico en cuestión de segundos. «¿Qué significa esto?», preguntó Layla, su voz apenas un susurro. Una parte de ella quería dar un paso atrás y alejarse, pero había otra cosa, un fuerte lazo entre ellos, algo que parecía desvanecerse en ese mismo instante. Zayed se giró, su mirada afilada como un cuchillo. «Eres un problema, sabes demasiado, no puedo dejar que te involucres en esto». Layla sintió que el aire se le escapaba. Las sombras que antes eran solo parte de su vida diaria, ahora eran una realidad aterradora. «Eres un monstruo», gritó Maya, y Layla la miró rápidamente, sorprendida por la valentía. Pero Zayed no se inmutó. «No es así. Si no salen de aquí estarán muertas». La presión creció en el aire. Cada palabra de Zayed se envolvía en una verdad inquietante. Justo en ese momento, un estruendo resonó detrás de ellos. Layla se giró y vio cómo el coche de los hombres que las perseguían había logrado recuperar el control. La figura de su conductor era la misma de antes, su mirada fría y decidida. «Vamos, Maya, arranca», gritó Layla, sin pensar. Pero Zayed levantó la mano, como si estuviera a punto de hacer algo. «No», comenzó, pero fue demasiado tarde. Un par de disparos resonaron con un ruido sordo, impactando el coche de Zayed. Una de las balas le rozó la mejilla, dejando una mancha de sangre. «¡No, Zayed!», gritó Layla. Su corazón se detuvo. ¿Era eso lo que Zayed le había estado ocultando? Un frío profundo la atravesó. No solo estaba en peligro, su vida, la de Maya, incluso la de Zayed, todo estaba en el borde de un abismo oscuro. En medio del caos, una ráfaga de motor se escuchó más cerca. Un coche llegó a gran velocidad, no el de los atacantes, sino uno que conocía. «Zayed, aguanta», gritó mientras saltaba del automóvil, una expresión decidida en su rostro. En un instante frenético, Zayed alcanzó a Zayed, y Layla sintió que un golpe de esperanza nacía en su pecho. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Zayed, la sorpresa intacta.
Lo que pasó no es solo un juego. La familia no se detendrá. Tú lo sabes, gritó Said, empujando a Zaid hacia el coche. Mueve este coche o todos caemos. Y entonces sucedió lo inimaginable. En medio del sonido ensordecedor de los disparos, una luz brillante iluminó la noche. Una explosión. Un segundo después, el coche de los atacantes fue lanzado por el aire, desintegrándose en el instante. Layla se cubrió la cara con las manos. El calor de la explosión la envolvió, y cuando se atrevió a mirar, todo parecía irreal. Mientras el humo se disipaba, la figura de un hombre emergió de la oscuridad. Era Khalid, un viejo rival de Zaid, su rostro enmarcado por una sonrisa perversa. No hay forma de Que te escapes, Zaid. La familia tiene cuentas pendientes. Lo que Layla no había esperado era ver a Zaid responder de manera violenta. Khalid, esto no tiene que terminar así, dijo, su voz resonando con un tono que no había escuchado antes. Era como si la balanza se hubiera inclinado, y él ya no fuera solo un millonario aguerrido, sino un guerrero. Khalid hizo un gesto hacia los hombres a su lado, y Layla sintió que la sangre se le helaba en las venas. Entonces, los secretos salen a la luz, y tú te quedarás con las manos vacías. Era un juego mortífero jugado en un tablero más grande de lo que ella había imaginado. Los secretos no solo eran parte de Zaid, sino de todos ellos. Pronto Layla se dio cuenta de que había cosas que no entendía. ¿Cuán profundo estaba Zaid en la oscuridad de su familia? ¿Qué significaba esto para ella y para sus propias esperanzas? Mientras Khalid y Zaid se enfrentaban, Layla respiró hondo. Cada palabra cortaba como un cuchillo, y la lucha entre ellos parecía desatar una tormenta en su corazón. Todo lo que pensaba que sabía acerca de Zaid estaba cediendo, cayendo como un castillo de naipes. Y en ese momento de confusión, el tiempo se detuvo. Zaid gritó atravesando el aire, intentando llegar a él. Cada grito era un reflejo de su desesperación, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que había algo más. ¿Qué más se ocultaba en la familia de Zaid? ¿Qué otros secretos la perseguían? La escena era un inminente estallido de emociones, el clímax de una tormenta que apenas comenzaba a desatarse. Al mirar a Zaid, no solo veía un hombre atrapado por su linaje, sino un ser que podía ser su salvación o tal vez su condena. La pregunta se instaló en su mente: ¿qué haría ahora? Y mientras los ecos de la aventura y de la guerra llenaban el aire, Layla se dio cuenta que la vida no se trataba más de escapar, sino de enfrentarse a una verdad aterradora. Sabía que este era solo el comienzo de una historia más oscura, más profunda, y completamente fuera de su control. La tensión en el aire era casi palpable. Layla se quedó helada en el asiento del coche, mirando a Zaid con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La oscuridad en sus ojos era abrumadora. «No tengo tiempo para esto», repitió, como si esas palabras fueran un mantra. Maya, a su lado, apretó el volante con tanta fuerza que sus manos estaban blancas. «¿Qué significa esto?», preguntó Layla, sintiendo que el peso de la incertidumbre la aplastaba. Zaid parecía más enfocado en la pelea que se avecinaba. «Maya, sácalas de aquí», ordenó. Y en su voz había un tono que Layla nunca había escuchado. Era una mezcla de preocupación y ira. «Esto no tiene que terminar así», dijo Zaid, su mirada fija en Khalid, el enemigo que había emergido de las sombras. El ambiente era electrizante, el aire parecía cargado de tensión. Layla sintió el nudo en su pecho apretarse con cada palabra. De repente, un fuerte estallido resonó en el aire. Las miradas se dirigieron hacia el cielo. Una serie de explosiones iluminó la noche, como si el mismo firmamento estuviera rompiéndose. Los edificios temblaron, y Layla, sin aliento, se dio cuenta de que no era un espectáculo de fuegos artificiales. Era una guerra que venía. «No podemos quedarnos aquí», gritó Maya, girando el coche en un ángulo brusco, mientras el motor rugía. Layla miró hacia atrás y vio el caos desatarse. Hombres armados aparecían de todas partes. Khalid y su grupo estaban rodeados por un círculo de enemigos. La escena era un auténtico infierno. El tiempo pareció detenerse por un instante mientras todo sucedía a su alrededor. Justo entonces, Zaid apareció corriendo hacia ellos. Su rostro reflejaba la desesperación y la urgencia. «Zaid, hay un trato», gritó.
Las palabras resonaron como un trueno en la cabeza de Laila. ¿Qué trato? La angustia llenó el aire mientras el coche avanzaba. Es su única oportunidad, debemos irnos ya. ¿Qué clase de trato?, preguntó Zaed. Su rostro se tornó sombrío. La situación se complicaba más y más. Entonces, un hombre se acercó corriendo a la ventana del coche, y Laila se quedó sin palabras cuando reconoció a alguien que no esperaba ver. Era el hermano de Zayed, Tarik, un hombre que había estado dado por muerto en un accidente hace años. «Tarik», murmuró Zayed, sorprendido. «¿Eres tú?». La confusión llenó el ambiente, y Laila sintió cómo se le revolvía el estómago. El giro de eventos. Parecía sacado de una película de acción. «No hay tiempo. Tenemos que irnos. Zayed, la familia nos ha marcado», dijo Tarik, con una mirada angustiada. «No puedo dejar esto así», respondió Zayed, confuso. «Hay demasiados secretos aquí». Pero antes de que pudieran decidir su próxima jugada, una explosión más fuerte iluminó la noche y un grito aterrador resonó. Laila alcanzó a ver a uno de los hombres de Khalid caer, pero ese no fue el verdadero impacto. El verdadero horror llegó cuando el coche que estaba detrás de ellos fue alcanzado por una lluvia de balas. El vehículo se volcó, y la imagen de la explosión quedó grabada en su mente. «No, no puede ser», Laila gritó, el terror apoderándose de su voz. «Debemos salir de aquí ahora». La adrenalina corría por sus venas. Cada vez que el ruido de las balas estallaba cerca, se preguntaba si estarían en el lado equivocado de la vida. «¿En quién podemos confiar?», preguntó Laila, sintiendo que su corazón se disparaba. El caos estaba tomando el control y las acciones improbables que había visto en las películas se volvían su realidad. Finalmente, Zayed se giró hacia Laila. «Hay cosas que tienes que saber. Las cosas entre mi familia y Khalid son más profundas de lo que imaginas». Antes de que rigiera la situación, un grito desgarrador inundó el aire. Llamadas desesperadas surgieron de su grupo. «¡Tarik!», gritó Zayed, pero ya era tarde. Un disparo resonó en la noche y el cuerpo de Tarik se desplomó. Ese momento cambió todo. Laila quedó paralizada. La visibilidad se nubló por las lágrimas. ¿Por qué todos los que se acercaban a ellos estaban muriendo? Era un torbellino de emociones. Todo lo que sabía sobre Zayed se esfumó al instante. El giro impactante dejó a Laila temblando. ¿Era Zayed parte de todo esto? ¿Quién era realmente? La vida de Laila parecía una montaña rusa de secretos y traiciones. Y ahora, con Tarik caído, la esperanza de encontrar respuestas se desvanecía. El dolor en su pecho se expandía. La pregunta era clara: ¿saldrían de esta situación con vida? ¿Y a qué costo? La noche estaba llena de peligros, y el futuro se sentía más incierto que nunca. El tiempo se detuvo mientras la escena se desplegaba ante Laila. La imagen de Tarik, el hermano de Zayed, desplomándose en el suelo, quedó grabada en su mente como una marca de culpa. «¡No, Tarik!», gritó Zayed, su voz resonando con una desesperación desgarradora. Laila sintió que su corazón se rompía. En medio del caos, los hombres de Khalid se acercaban. Los disparos resonaban como truenos en sus oídos, su pecho palpitando con el temor de perder a Zayed. Su vida estaba en peligro, y ella era parte de esto. «Maya, arranca», ordenó Laila, atrapada entre la terrorífica realidad y la necesidad de escapar. Maya, con manos temblorosas, pisó el acelerador. El coche rugió, lanzándolos hacia adelante. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas atrapadas en el asfalto, pero el horror seguía a sus espaldas. La angustia la consumía mientras el rostro de Zayed se llenaba de una oscura determinación. «No puedo dejar que esto termine así», dijo, su voz entrecortada por la ira. Laila vio una chispa en sus ojos, una promesa de lucha. Fue entonces cuando un nuevo disparo retumbó en el aire. Un sonido ahogado que les robó el aliento. Said se lanzó hacia ellos, una figura difusa en el caos. «¡Vámonos!», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el estruendo. «¿Dónde están los vehículos de escape?». La ansiedad destelló en su mirada, y Laila supo que el tiempo se agotaba. Said tomó la delantera, su voz resonante. «Detrás de esos edificios», señalando a la oscuridad. Mientras el coche zigzagueaba, Laila sintió el pánico al elevarse. La ciudad, que antes le parecía luxuriosa, ahora se convertía en un laberinto de peligro. Y Khalid, él era solo un peón en un juego mucho mayor.
Finalmente, llegaron a una calle lateral. Allí, dijo Said, señalando un vehículo oscuro. Rápido. Zayed salió primero, siguiendo las órdenes de su hermano. Layla sentía que sus piernas eran de plomo, pero la adrenalina la empujaba. Juntos corrieron hacia el coche, y en ese momento, el suelo tembló bajo sus pies por otra explosión. ¡Acelera!, gritó Zayed, mientras veía destellos de luz a lo lejos. Maya entró al coche, pero Layla se detuvo. ¿Y Tariq?, preguntó, su voz quebrándose. La desesperación en su pecho casi la ahoga. Zayed se volvió hacia ella, su mirada cargada de dolor. No podemos hacer nada. Si nos quedamos, moriremos. Con un nudo en la garganta, Layla se metió. En el coche, sentía que el miedo la ahogaba, pero sabía que la única forma de honrar a Tariq era sobrevivir. El motor rugió y mientras Maya pisaba el acelerador, miró por la ventana. La ciudad se desvanecía detrás de ellas, envuelta en llamas y sombras. El corazón de Layla latía descontroladamente. Justo cuando pensaba que la pesadilla había terminado, una figura se presentó ante ellos, Khalid, con una sonrisa que helaba la sangre. Pensaron que podían escapar, ¿verdad? Su voz era cortante, y el aire se tornó espeso. Pero antes de que pudiera cerrar el cerco, Zayed hizo un movimiento rápido. «No te moverás de aquí», dijo con firmeza. Layla sintió un alivio momentáneo, pero también un miedo helado. La lucha no había terminado. «Tienen que saber la verdad», gritó Said, su voz transmitiendo la urgencia del momento. Khalid se rió, una risa desquiciada que repiqueteaba en la noche. «La verdad es un lujo que no tienen». Fue entonces cuando Said, con un giro inesperado, sacó su propio arma. «La verdad siempre sale a la luz, Khalid, y hoy no serás tú quien la robe de mí». Las miradas se cruzaron, y la tensión era palpable. En un instante, el silencio se rompió por un tiro. Layla sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Pero en lugar de terror, sintió una extraña paz. Las balas no encontraron su blanco. Regresaron a su vida, a la realidad que había soñado. Sin embargo, como una sombra lo arrastró todo a su paso. Entendió que la batalla había comenzado. Khalid retrocedió, su figura desenfocándose entre el humo. Zaid, a su lado, respiró hondo. Y mientras la nube de caos se expandía, Layla encontró su voz. «No podemos dejarlos ganar. Lo haremos juntos». En ese preciso momento entendieron que la verdadera lucha no estaba solo en escapar, sino en buscar la verdad en los secretos de sus familias. A medida que salían del infierno, Layla se dio cuenta de que aquellas sombras no solo eran el eco de la traición, sino un reflejo de una batalla que apenas comenzaba. La oscuridad se convirtió en luz en su corazón, y aunque el dolor se sentía abrumador, el coraje era el fuego que comenzaba a arder. Y así, se adentraron en la noche, cada paso guiado por la verdad que ocultaban sus pasados. Lo que antes era indefinido se convertiría en la chispa de una nueva vida, llena de esperanzas y redenciones. Y ahora, querido lector, si has llegado hasta aquí, este es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas que vienen en camino. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas encuentren esta historia apasionante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este increíble final. Tu apoyo es vital en esta comunidad, y juntos podemos hacer que estas historias cobren vida. Hazlo ya.